Recording is on. Listo, empezó a grabar, así que Ale, quédate tranquila, que si escuchás, si no se arregla tu sonido, la clase va a estar grabada, ¿eh? La veo con cara de preocupación a Ale, así que no debe escuchar bien. ¿Las demás escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Sí, se escucha, sí. Bueno, yo apago la vamos cámara porque me anda muy mal. Bueno. Si apago la cámara me anda un poquito mejor y escucho. Bueno, está bien. Qué pena, pero bueno. Bueno, sí necesito que contesten, o sea, prendan el micrófono y contestan. Vamos a mezclar varias clases porque no sé si se acuerdan que a mí se me había cortado la luz y que entonces nosotros hay una clase que ustedes vieron del canal de YouTube, pero que no la tuvimos juntos. Entonces vamos a tratar de recuperar todo eso para hacer un cierre de esa indagación. Quisiera que me dijeran sus impresiones acerca de lo que estuvieron viendo. Por ejemplo, podemos empezar con lo más antiguo, era ver las películas, que no llegamos a hablar de eso. Entonces, por ahí podríamos empezar por esa parte antigua y después de ahí profundizar. Cuéntenme qué les llamó la atención respecto de las clases que estaba, de la clase y de la escuela que presentaba Entre los Muros. Bueno, la verdad que yo cuando vi, yo el capítulo de Merlí lo había visto todo ya hacía rato, y la de Entre los Muros no. Y como que me pareció muy chocante todo, el manejo en sí. Cómo se manejaba por ahí el profesor, que lo sentía como momentos medio agresivo, como medio que a veces como que imponía. Después me pasó que en el grupo de profesores como que no había mucha unión en realidad de trabajar juntos. Eso también me pareció como medio chocante. Y nada que ver a, por ejemplo, las de Merlí. Las de Merlí como que era como más dinámico. Los chicos estaban con más dinámica, se interiorizaban en la materia, por más que capaz que no a ninguno no le gustaba, pero los atrapaba desde otro lado, ¿no? Los hacía llegar a lo que él quería. Y me pareció muy, muy lindo eso. Que fueron dos dinámicas completamente distintas y los chicos respondían muy distinto, ¿no? Entre la película, por ejemplo, era como que había una distancia y el profesor como que parecía que quería acercarse, pero no, era como algo raro, un manejo medio raro. No sé, eso es lo que más me llamó la atención. La pregunta es si ese manejo raro que vos observaste, ¿te parece solamente una construcción de un guión o te parece posible verlo reflejado en una escuela actual? Porque claramente Merlí es maravillosa, las clases de Merlí, pero esas sí se notan que son menos probables, porque esos alumnos siempre están dispuestos a tener clases. Sí, obvio, pero creo que obviamente Merlí es como que se nota más que es algo que ya está pautado, ¿no? Que es una serie bien hecha, bien lograda, ¿no? Con los alumnos todos re pendientes a la materia y demás. Pero creo que sí, en una escuela tradicional, en una escuela real, diríamos, creo que se ven muchos más casos de la película Entre los Muros que una actitud como Merlí, por ejemplo, que se arma una dinámica sin estructura, pero que a su vez eso genera una enseñanza en el alumno, o un interés mucho más grande que, por ejemplo, la estructura que tenía la película. Claro, ahí apareció María, ¿no? Sí. Sí, apareció María.
¿qué les parece que pueden decir acerca del juego de poder que se da entre los muros? ¿Qué vieron de los juegos de poder y la construcción del liderazgo del profesor? ¿Cómo entiende el liderazgo ese profesor? Anímense a hablar, no es que haya una respuesta que yo espere como válida y que considere que está mal lo demás. Estamos haciendo apreciaciones, así que hablen libremente, no es que no estoy tomando exámenes, ¿eh? Un poco, a ver si por ahí no me entienden la mirada que yo estoy teniendo. La construcción del liderazgo que propone el profesor de Entre Muros tiene mucho que ver con considerarse líder por el simple hecho de tener el título y estar parado frente al aula. No se esfuerza por construir un espacio ni ser considerado líder por sus capacidades ni por su acercamiento. Para nada utiliza carisma, no es un líder carismático. Es un líder que utiliza en algunos casos la coerción sobre los alumnos porque tiene la nota, porque puede presionarlos por la nota, y que está parado ahí porque es el profesor y entonces eso se supone que le da una característica de líder, pero él no construye nada con esos alumnos, ¿no? En montones de escenas, los chicos tiran cosas, a pesar de lo áspera que es la relación en el aula, que nota Fernanda, a pesar de lo áspero que es, los chicos tiran algunas puntas, porque en un momento, a ver, yo me anoté algunas cosas, en un momento uno dice, yo no aprendí nada, no entiendo lo que hacemos. Pum, pasó esa frase, él no se detuvo en la frase, no se detuvo a desglosar qué es eso que estaba pasando. En otro momento, en la escena del cuaderno de comunicados, la chica no le quiere entregar el cuaderno de comunicados, él le quiere poner la mala nota en el cuaderno de comunicados, en ningún momento le pregunta qué es lo que le está pasando, por qué ese nivel de contestaciones, por qué ese nivel de desconexión con él. Él nunca los felicita, casi ninguna, hay una sola escena que les dice que algo está bien. Cada vez que ellos participan en clase, él le busca el pelo al huevo, pero no toma, aunque sea del error. Vieron que uno tiene la tendencia a que los chicos dicen algo y por ahí está rematadamente en las antípodas de lo que nosotros queremos. Pero decimos, bueno, sí, podría ser desde este lugar, y lo damos vuelta y nunca le decimos de plano que no, que está mal, porque eso implica que nunca más vuelva a decir nada. Entonces uno, con todo lo que sabe, baraja en el aire y trata de retomar esa participación, moldearla, hacerla parte, ¿no? Él nunca hace eso. Si tuvieran que observar la clase en clave de lo que ustedes estudiaron de pedagogía, ¿no? Piaget, Vygotsky, el conductismo, qué sé yo, ¿cómo encuadrarían esa clase, en las clases de él? ¿Qué dirían acerca de las clases de él? Y, profe, a mí me parece que va un poco más por el lado del conductismo, para mí, todo el tema de las clases así tan tradicionales, o como veíamos la escuela tradicionalista, porque es siempre a base de castigo, o, viste, de castigo, algo, pero no se construye en base a ese error, como se busca por ahí en la enseñanza que estamos recibiendo nosotros para ser docentes, o por lo menos lo que a mí me gustaría hacer como docente. ¿Cómo expresa el aula eso, por ejemplo? ¿Cómo expresa el aula que él tiene una sola técnica de enseñanza? ¿Cómo lo ven reflejado?
lo que más accidente, porque uno lo ve muy, muy lejano a lo que es una escuela tradicionalista, era la escuela de antes. No, o sea, para mí en la película se ve lo que yo pasé un millón de veces en la escuela y terminé hace poquito en la escuela. Esas clases monótonas que, como vos decís, veías al profesor y es como, no, es el profesor porque es el profesor, los alumnos de otra manera. Que te tengan respeto, que sepan que sos el líder de cierta manera de la clase, pero no tiene que evaluar y es re jodido, o con quedarse callado porque no sé, no te deja responder algo, no te presta atención. Creo que más en eso, como que lo acerco más a las clases de la aula cotidiana, a la película. Fíjense que, por ejemplo, los bancos siempre están dispuestos mirando al pizarrón. Nunca los bancos están reorganizados en grupos. Él lo que propone es que los alumnos estén siempre mirando al pizarrón y pase lo que pase, haya el comentario que haya, ¿no? Que hay varios y hay varias situaciones que ameritan detenerse y indagar sobre lo que está pasando, sobre todo en una materia como literatura, porque nuestras materias tienden a ser como más estructuradas, que dan menos espacio quizás, menos frecuentemente dan el espacio para incluir las vivencias dentro de la clase, porque nuestras clases por ahí están enseñando, qué sé yo, los de química, nomenclatura de óxidos. Eso es como difícil de, ¿no? Sustancia, materia, sustancia, qué sé yo, cambios de estado. Ahora, en literatura, todo se conecta con la vida y todo puede ser incorporado dentro de la materia. Entonces, esos conflictos que sucedían en el aula, él jamás los tomó. Se dedicaba a hacer el análisis sintáctico de la oración, pasare lo que pasare, ¿sí? Y hay profesores que son así, que pase lo que pase, no importa nada, se constituyó un plan de clase, hacen oídos de pescado y continúan con su proyecto de aula y no toman ningún dato de la realidad. A él le pasa que siempre el tiempo se le viene encima, nunca termina de dar las consignas o cerrar la clase antes que toque el timbre, todas las veces le toca el timbre encima. A los ponchazos se va llevando los papeles, a los ponchazos va retirando los prácticos, siempre así. En todas las veces que se muestra la clase, nunca hay un cierre, no hay una conclusión, están en el medio del análisis sintáctico y les toca el timbre, ¿no? No se detiene cuando da clases, no retoma los conceptos, no los fija, ¿sí? No los repregunta, no maneja la indagación, no les pregunta qué tiene que ver con su vida cotidiana, lo que están haciendo. Después, fíjense en el pizarrón, el manejo del pizarrón que hace, qué es lo que escribe, para qué lo escribe, ¿no? ¿Qué queda en ese pizarrón? A veces los alumnos, los chicos se desconectan frecuentemente en la clase porque pierden la atención. Entonces, a veces cuando recuperan la atención, lo único que tienen para observar del momento que estuvieron en gap, el momento que estuvieron perdidos, es el pizarrón. Y el pizarrón, si no está organizado, suma a la confusión en lugar de sumar a que el pibe pueda conectarse con lo que se estaba haciendo y retomar a partir de ahí, ¿no? El pizarrón de él, nada, es una cosa desordenada que no tiene un proceso, no muestra nunca un proceso. Otra cosa que notó Fernanda fue lo de la sala de los profesores. Era interesante comparar la sala de profesores que propone Merlí y la sala de profesores que propone Entre los muros,
Entre los muros es una sala desordenada. Hay un profesor que le propone trabajo interdisciplinario, le propone como 5 libros diferentes para trabajar en conjunto entre literatura y geografía. No le vino bien ninguno, nunca aceptó, partiendo de la base de desestimar a los alumnos. Ningún libro iban a poder entender. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa escena? Terrible. No hubo ningún tema, ningún libro que considerara apropiado y los alumnos fueron desestimados de plano. No hizo nada en equipo. En la sala de profesores de Merlí es interesante porque hay 3 rectores diferentes en el proceso de la serie, ¿no? Y en esos 3 líderes que tienen distintos tipos de liderazgo, esos 3 rectores, la sala de profesores cambia. La relación que hay entre los docentes, las propuestas que se generan, el trato hacia los alumnos, el trato de los alumnos a los docentes se modifica en función de quién es el directivo y cómo el directivo plantea ese liderazgo. Es sumamente interesante mirar esa sutileza. En el caso de Entre los muros, es muy terrible. En un momento vieron que hay una reunión de profesores a la que asisten 2 alumnas, ¿sí? Eso permitiría pensar, sospechar, que hay una herramienta de una especie de acuerdo de convivencia, una especie de proyecto institucional, debe haber, porque si está organizado para que alumnos participen de esa reunión y hay reuniones periódicas de docentes, se supone que hay como una estructura. Sin embargo, la gente que está en esa reunión pareciera que ninguna sabe para qué corno está. Lo único que hacen en la reunión es criticar a los alumnos de un modo feroz. Ahora, todos nosotros vimos que en esa escuela hay una problemática severa de convivencia y que hay una situación importante de violencia. En ningún momento ese fue un tema de discusión en la reunión de profesores. Solo se buscaba ver de qué manera se iba a castigar a los alumnos por eso, pero en ningún momento fue puesto en discusión que todos tenían el mismo problema, porque no era una cuestión que le pasara solamente al de literatura. Todos daban cuenta de que había una situación áspera con los alumnos, pero no hay en esa reunión un espacio, o sea, teniendo el espacio, no lo utilizan para pensar qué estrategias podemos seguir para tratar de modificar esta realidad en la que estamos todos incómodos. Los pibes están incómodos, nosotros estamos incómodos. ¿Qué podemos hacer? Nunca lo plantean. Hablan horrores de los alumnos, como si las 2 chicas no fueran a contar luego al aula qué es lo que pasó. También las chicas cuentan porque tampoco saben muy bien cuál es el rol y cuál es la importancia que tiene que estén ahí. Suceden todas estos malos entendidos y estos malos tratos, y lo peor de todo es que cierra el directivo esa reunión cortando el diálogo sobre lo importante que era la problemática de convivencia con que había que comprar una cafetera, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, cuando los problemas nos sobrepasan y no nos queremos hacer cargo de las cosas, podemos hacer oídos de pescado, hacer de cuenta que no está sucediendo nada, cambiar de tema, ¿sí? En vez de enfrentar la problemática, asumir la responsabilidad y hacerse cargo de lo que está pasando, hacemos de cuenta que no pasa. Como hacemos de cuenta que en el baño no hay ningún porro, hacemos de cuenta que ninguna chica la tocaron, hacemos de cuenta de que no hay uno que vende droga en la esquina, hacemos de cuenta que a esta piba no la agarraron el padre, el tío y la violó, la golpeó, hacemos de cuenta que no pasa, no hablamos de eso. Hacemos el análisis sintáctico de la oración en clase, ¿no? Eso está mostrando esa escena. Muchas veces sucede que no nos hacemos cargo
de la realidad, ¿no? A ver qué otra cosa había marcado. A mí me pasó Sí, el año pasado que hice las prácticas de tercero con una docente ahí en la normal, iba a dar prácticas a la tarde en segundo, biología, y nada, le dije más o menos ahí se entrecorta. Se qué entrecorta. es lo que Volví a yo decir. quería, dale cortito, cada función. ¿No se escucha? Se entrecorta. Ah, que la docente me dijo que le diera cada una de las funciones maneras, porque eran medio quedados los chicos, eran así, me dijo, son medios tontos y, viste, no te van a seguir, así que dáselo así, medio como por arriba. Así me dijo la docente el año pasado, o sea, por eso digo que pasa y pasa muchísimo en todas las escuelas. Sí, ¿no? Terrible. Esos medios tontos es terrorífico. Bueno, me parecía otra cosa. Una alumna le escribió una carta y él nunca buscó el momento para hablar con esa alumna sobre lo que pasaba, ¿no? Y no sé si en el PowerPoint, ¿se acuerdan el PowerPoint de educación que vimos? Hay una viñeta de Tonucci que muestra que los alumnos más peinaditos y más ordenaditos están sentados adelante y los despelotados atrás. Si ustedes indagan un poco o buscan imágenes de las viñetas de Tonucci en internet, van a ver algunas muy, muy significativas. Hay una donde la maestra está poniendo las notas, ¿vieron esas notas que nos ponían atrás del boletín antes cuando hacían los comentarios los maestros, ¿no? Bueno, a todos tenía algo negativo que decirle. Entonces muestran la nota de la maestra y la cara y la viñeta de la carita del alumno, ¿no? Son todos despeinados, despelotados, qué sé yo. En el comentario en que la maestra dice que es el alumno aplicado, buen alumno, perfecto, qué sé yo, es el alumno que tiene la misma cara de la maestra, pero en chiquito. Y esto es lo que está pasando en la película de Entre Muros con el alumno oriental. Es el como el más parecido porque tiene una estructura familiar y una estructura de conducta por ahí del siglo XIX, porque las familias orientales son muy estructuradas. Yo tengo un 30% de alumnos orientales en cada aula. Son todos coreanos, algunas familias coreanas recién venidas. Entonces, a mí también me pasa eso de que viene un padre con intérprete a la reunión de padres y que yo no me puedo comunicar directamente con ese padre. Necesito un otro que le cuente al padre lo que yo estoy diciendo y que me cuente a mí lo que el padre piensa, ¿sí? Así que esa escena de la madre con el alumno y que los profesores le dicen y el propio alumno funciona de intérprete es algo que me pasa a mí muy habitualmente. Ahora, un alumno oriental tiene una familia que está muy pendiente de qué es lo que hace y de cómo lo hace y tienen reglas de etiqueta y reglas de conducta muy estrictas en la casa y reglas muy estrictas respecto de cómo ellos se dirigen a los adultos. Entonces, con el alumno oriental y le parece maravilloso porque ese alumno oriental se está dirigiendo a él en los términos que se dirigiría un alumno de principios del siglo XX, que es el tipo de profesor que él le enseñaron a ser y el tipo de aula con la que él está preparado para enfrentarse. Un aula que acata, que es uniforme, ¿no? Esta cosa del ideal pansófico, todos en el mismo tiempo, lo mismo. A todos les doy lo mismo sincrónicamente y todos entienden todo a la vez.
y al mismo ritmo. La aparta de ese ideal pansófico molesta, provoca ruido en ese proyecto de aula que tiene ese profesor. ¿Cómo se les va a ocurrir cuestionar? ¿Cómo se les va a ocurrir que esa oración no tiene nada que ver con su vida y no significa nada? Y cómo él, fíjense cómo él está desfasado, su proyecto de aula de la población que tiene, él no construye vínculos con los alumnos y pretende que los alumnos escriban una biografía y la compartan con él. ¿Qué cosa íntima van a querer compartir esos chicos con ese profesor con el que no encuentran un solo canal de diálogo? ¿No? Y a veces uno, si no se detiene a pensar bien qué es lo que propone hacer en el aula, puede llegar a tener ese cortocircuito de esperar que los chicos hagan algo que uno no construyó el clima como para que eso suceda, ¿no? Tiene que haber una correspondencia entre lo que voy construyendo poco a poco con ellos, con lo que espero que ellos hagan y se animen a decirme, y se animen a compartir. Como uno que es recontra hipertécnico y un día le cae en la jornada de ESI y propone una actividad de ESI donde tienen que hablar a calzón quitado y compartir experiencias respecto de su sexualidad y su identidad sexual. Imposible. El tipo lo único que hablaba era de nomenclatura de alcano, alquenos y alquinos, y viene un día y te propone, tengamos un día, te pasa una peli y hagamos un debate profundo acerca de la identidad de género. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? Si no te conozco, nunca me hablaste de nada, no sos parte de mi vida, no construiste un vínculo conmigo, yo te voy a abrir mis pensamientos más profundos, estas cosas que son más íntimas. ¿Quién sos? Andá a freír churro. Y entonces le fracasa la clase. Tiene que haber una correspondencia entre ese liderazgo que se va construyendo y el tipo de respuesta que uno espera, ¿no? Si uno es un líder que se impone simplemente porque institucionalmente tengo el título de profesor, me pusieron acá y lleno el libro de temas, entonces pues no pretenda nunca una ida y vuelta con profundidad, ¿no? Eso respecto a la película. Es todo lo que mis apuntes acerca de la observación de la película. Alguno considera, lo hice así, sin darles mucho la palabra porque se entrecorta mucho el sonido, pero me hubiera gustado que fuera más dialogado, pero como se entrecorta, me da miedo de que de repente se pierda todo, la cara de Ale lo expresa. Igualmente, si de mis apuntes ustedes creen que tienen algo más que decir antes de que explote la computadora, por favor, compártanlo. ¿Sigo? ¿Sigo? Bueno. Bueno, entonces, después de pasado eso, pensemos en el FODA, ¿no? Hablamos acerca de, yo ya me olvidé, porque hace mucho que no nos vemos, hablamos acerca de la estructura de un FODA, de qué es un FODA, y les pedí que hicieran un FODA. No. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque es un elemento muy interesante a tener en cuenta para poder diseñar sus diagnósticos de aula, ¿sí? Voy a acercar la compu. Se ve el pizarrón ahí. Un FODA
Un FODA es una matriz de análisis donde lo que observo son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son mías. Y las oportunidades y las amenazas son del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, el COVID-19, esto que nos está pasando, la pandemia, es una severa amenaza para los espacios de la práctica, ¿sí? Para las materias de espacio de la práctica, ¿verdad? Ahora, este contexto adverso, que yo no lo puedo cambiar, tengo que pensar a partir de ahí, de esos contextos adversos, el modo de transformarlos en oportunidades para que el contexto adverso no vaya en detrimento de mi propuesta anual, digamos, de mi curso o de lo que yo pretendo hacer. Es fácil pensar en qué es lo que hago bien. Eso sale directamente. O sea que las fortalezas son en lo último que voy a pensar, porque las fortalezas de por sí van a estar ahí. Y me va a ser sencillo poner en juego mis fortalezas. Yo, ¿qué fortaleza puedo tener? Sé mucho, soy histriónica, tengo buen tono de voz, mi voz es potente y entonces llega a todos los rincones del aula, soy expresiva con la cara y expresiva con las manos, entonces llamo la atención y es difícil que los pibes se duerman en una clase porque todo el tiempo estoy cambiando los tonos, cambiando la actitud del cuerpo, cambiando la actitud de las manos, haciendo chistes porque no me da vergüenza. Entonces eso es una fortaleza que yo tengo y que aprovecho. Ahora, es fácil conocer de uno las cosas que uno hace bien y es fácil ponerlas en juego. Lo más importante es conocer aquellas que no hacemos tan bien, cuáles son nuestras debilidades para tenerlas muy conscientes, para modificar eso en mi proyecto de aula. Cuando yo pienso en mi clase y sé que tengo determinadas debilidades, tener pensado qué voy a hacer cuando eso aparezca. Por ejemplo, supongamos que tengo un tono de voz monocorde y los chicos no se dan cuenta cuando estoy haciendo un chiste o cuando estoy explicando algo o cuando me enojé. Esto es lo mismo, porque tengo el mismo tono de voz. Entonces, eso es una debilidad. Tengo que, sabiendo que tengo ese problema con la voz, tengo que tener pensada alguna estrategia para que los 120 minutos de la hora, de las 2 horas del módulo, los pibes no se duerman y yo pueda captar la atención. Si no va a ser mi voz, tendrá que ser que propongo por lo menos 4 instancias diferentes de actividades que cambien el clima. ¿Se entiende? Porque yo no lo voy a poder cambiar, porque siempre voy a estar hablando igual. Y no puedo nacer de vuelta. ¿Se entiende eso? O sea, soy como soy. En todo caso, sería interesante saber que tengo esa debilidad y buscar el modo de corregirla. Por ejemplo, hacer un taller de teatro. Por ejemplo, hacer un taller de canto. Y entonces, a través del teatro y del canto, manejar la voz, manejar los tonos de voz, manejar el aire y manejar el cuerpo. Un taller de teatro me ayuda a exteriorizar lo que tímidamente no puedo hacer. Si soy muy tímido y no puedo con mi cuerpo y me da vergüenza estar ahí, tengo como pánico escénico y estar adelante del aula me expone, y cuando me toque ser coordinadora de un acto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un agujero en el piso
y me voy a esconder porque hay 1000 pibes delante y a veces también pibes y padres. No me puede pasar eso, tengo que superar esa traba, ¿no? Entonces, si no puedo solo, busco ayuda. Una de las mejores posibilidades para poder sobreponerme a esas trabas, esa debilidad de no poder plantarme adelante de un auditorio, es un taller de teatro. Entonces, yo conozco mi debilidad y voy en busca de una respuesta para eso. En el caso del COVID, les decía, la amenaza es para los chicos de práctica, ¿cómo hago para hacerles hacer las prácticas? Pero resulta que esa amenaza se transformó con una oportunidad. ¿Por qué? Lorena Sosa tiene problemas para que los alumnos que entraron a primer año del profesorado de biología le entiendan cosas básicas como para poder avanzar. Por ejemplo, no saben pasar de kilogramo a gramo. No saben medir volúmenes. Y en un contexto de educación a distancia es muy difícil hacer, porque si el pibe no entiende, voy del aula al laboratorio, le agarro una balanza, agarro un vaso precipitado, medimos volúmenes, pesamos, se acabó el problema. Pero ¿cómo hago para explicarle en contexto de pandemia a través de una plataforma que se corta la transmisión? Entonces, esa amenaza que tiene Lorena la transformamos en una oportunidad porque los chicos de espacio de la práctica 3 van a armar microclases que les van a servir a los de primer año para entender los temas iniciales que Lorena les propone, y a los de espacio de la práctica les sirve como proyectos de aula, proyectos de clase y un espacio de horas de práctica que de otro modo no podrían tener. Entonces, una amenaza es algo que viene de afuera, por ejemplo, el COVID, por ejemplo, un problema de espacios en el colegio, que las aulas sean chiquitas y sean muchos alumnos y yo no los puedo movilizar, no puedo pensar en armar grupos de trabajo porque no pueden dar vuelta a los bancos, ¿sí? Eso sería una amenaza, un exceso de alumnos adentro del aula, tener cursos de 40. ¿Cómo yo puedo transformar esa amenaza en una oportunidad? Tiene que haber vasos comunicantes y todo tiene que tender a que esa amenaza se transforme en una oportunidad para que se mejore mi fortaleza. La debilidad la tengo que poner consciente para transformar esa debilidad en fortaleza. Las oportunidades, usarlas, las amenazas y las debilidades, transformarlas y, por supuesto, utilizar mis fortalezas. Esto implica que nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos bastante para poder abordar esto en nosotros. Pero también la matriz FODA es interesante pensarla como una herramienta para los diagnósticos de los cursos. Si yo les propongo una actividad la primera semana, otra actividad la segunda semana, que no tengan por qué tener que ver con contenidos de la materia, sino que tengan que hacer cosas, en equipo, que tengan que hacer un juego, juegos de roles, actividades en equipo, quizás hasta una práctica de laboratorio, ¿por qué no? Y nosotros podemos observar de esos grupos quiénes son los que quieren tener siempre la razón, quiénes son los que colaboran con los demás, quiénes son conciliadores, quiénes son buscarronia, quién pone en juego algún tipo de habilidad cuando yo le propongo que hagan cosas, y cuál es el que tiene creatividad, quién lo explica cantando, quién encuentra la respuesta con el cuerpo, quién, ¿sí? Buscando en esas actividades que estén disponibles herramientas de inteligencias múltiples que me van a permitir conocer el grupo.
Entonces, en las 2 primeras semanas, generar actividades que me permitan armar una matriz FODA del grupo, reconocer debilidades, por lo menos 3, reconocer fortalezas en los pibes, reconocer amenazas de la escuela, amenazas del aula, amenazas del contexto, familias, padres, ver qué pasa con la relación entre los directivos y los profesores, qué pasa con la relación entre preceptores y alumnos, qué pasa con la relación entre alumnos entre sí. Si en la escuela tienen la tendencia a tratarse en forma áspera, eso es una amenaza y eso lo tengo que tener en cuenta porque si todo el mundo los trata de forma áspera y yo voy con carita de feliz cumpleaños, me van a pasar por encima como un tractor, porque va a ser difícil que se adapten a mí de una. Entonces voy a tener que ir pensando cómo voy a ir transformando ese tono de voz, esa actitud, para que los pibes después aprendan que conmigo no es necesario esa aspereza y que sin esa aspereza podemos convivir igual, pero al principio, si yo entro como Blancanieves y los 7 enanitos, en un lugar a donde todo el mundo se carajea, me van a carajear primero, antes de darme una oportunidad. Entonces, me conviene, me sirve, es una herramienta, conocer actitudinalmente al grupo antes de empezar con la materia. Y para hacerlo y ordenadamente hacerlo, las matrices FODA son útiles, son muy útiles para poder hacer ese análisis del grupo. Ahora, por definición, todos, absolutamente todos los grupos son heterogéneos, por definición. O sea, el ideal pansófico es una huevada del siglo XIX, pero los grupos son heterogéneos sí o sí, porque hay diferentes intereses, porque hay diferentes inteligencias, porque hay diferentes contextos, porque hay diferentes familias, porque... Y además, no solamente son heterogéneos en lo general, sino en lo particular de cada día, porque hay contingencias, porque se le murió el gato, porque, qué sé yo, porque se peleó con la novia, porque se enteró de que la abuela está enferma. Entonces, las contingencias que afectan a ellos y que nos afectan a nosotros hacen que el aula sea permanentemente heterogénea y que entonces nosotros lleguemos siempre desnudos a ese aula heterogénea. No va a haber una receta con la cual llegar al aula heterogénea como Superman y ser los campeones de la bolita y tenerlo todo resuelto. Siempre llegamos desnudos, siempre llegamos expuestos y en carne viva al aula heterogénea. Debo ser consciente de eso y debo ser consciente de que nunca, si ese aula heterogénea tiene varios líderes negativos y son ásperos, como en el caso de la escuela de Entremuros, no son específicamente ásperos conmigo, no me lo hacen a mí, lo hacen. Y lo hacen en la escuela porque es en la escuela donde va a haber alguien al que les dé bola, va a haber alguien a quien le importe en la escuela. Es por eso que suceden, la escuela es el emergente de todas estas cosas. Pero si yo voy al aula desarmado y desprovisto de la conciencia de que puede ser áspero, y no necesariamente es conmigo, puedo caer en la trampa de desanimarme y de no saber para qué lado disparar, ¿no? Entonces, siempre es heterogénea el aula, pero lo principal que hay que saber es que ese aula donde ellos son los dueños, donde en principio no van a querer trabajar porque la ley del menor esfuerzo es la ley universal, hasta las sustancias químicas tratan de perder la menor cantidad de energía, ¿sí? Cuando reaccionan. Si la materia busca perder la menor cantidad de energía al reaccionar, ¿por qué
los chicos van a querer gastar energía para participar de la clase. No, todos quieren ahorrar energía, ninguno está del todo interesado en estar ahí. Todas esas condiciones hacen que el aula tenga unas, a priori, antes de nosotros llegar, unas condiciones ásperas. El aula es inhóspita, el aula es un lugar a donde la gente está apática, muchos de los chicos están apáticos, no quieren hacer, ¿sí? Hay un montón de condiciones. Esas condiciones iniciales, porque la escuela de Merlí es pocas veces, ¿no? Ese aula tan dispuesta a todo. Me los tengo que ganar primero para que estén tan dispuestos a todo. Y ese ganarlos implica transformar esas condiciones iniciales inhóspitas en hospitalarias, esas condiciones adversas en condiciones favorables. Tengo que hacer ese trabajo primero y meterme el diseño curricular de supositorio. Hasta que yo no resuelva esas cuestiones de convivencia y hasta que no establezcamos acuerdos de liderazgos, hasta que no establezcamos condiciones de tratarnos, hasta que no se transforme ese juego de poder en un juego de roles donde no se sientan amenazados y donde nosotros no nos sintamos amenazados, no vamos a poder empezar con el diseño curricular. Es inútil ponernos a enseñar las enzimas en un aula donde no tengo construcción posible. Tengo que transformar ese aula heterogénea y establecer pisos de convivencia, establecer acuerdos de relaciones, establecer formas de comunicación y a partir de ahí empezar a construir el contenido. Pero no antes, no hay que poner el carro adelante del caballo. El contenido viene después. Primero viene todo lo anterior. Primero viene todo lo que vimos antes acerca de que nosotros estamos ahí porque queremos que nuestros alumnos se emancipen. Consideramos que la educación es un acto político. Creemos que se construye en comunidad y en equipo. Consideramos que es importante que piensen, que tengan un juicio crítico, que sean parte de la sociedad, que entiendan que sus análisis son necesarios, que los análisis se toman en base a datos fehacientes y no a supuestos, no a impresiones, no a deseos, ni tampoco a cuestiones que maneje la opinión pública. Nosotros queremos todo eso. Primero, queremos que tengan conciencia de sí y que tengan conciencia para sí. Queremos que sean personas primero, después que estudien biología. Si ellos no logran atravesar esas barreras que tienen que ver con la convivencia, si no transformamos el aula desde el punto de vista de la convivencia, no hay contenido que podamos dar. Y no hay contenido que se aprenda. Entonces, no están gastando clases si hacen un buen diagnóstico. Y no están dilapidando tiempo si buscan transformar ese aula heterogénea y áspera, inhóspita, en un lugar habitable. Porque en ese lugar habitable es donde se va a aprender, no en el otro. Si es un lugar inhóspito, no se aprende nada. ¿Estamos? Entonces, ese aula hay que amigarse con el concepto de que el aula es heterogénea. Dar las gracias si el aula que nos toca es un aula donde la mayoría quiere aprender. Pero ir conscientes de que por ahí nos toca otra cosa,
de que el aula por ahí a la que llegamos se dan todas estas condiciones de entre muros. Pero si se dan las condiciones de entre muros, si ese profesor hubiera intentado transformar ese lugar inhóspito en un lugar habitable, si esos directivos, si ese cuerpo de profesores hubiera trabajado en equipo, si hubieran entre todos, se hubieran comprometido con el proyecto institucional, si se hubieran comprometido con los acuerdos de convivencia y hubieran sido militantes de la docencia, probablemente no todos los chicos terminaran así como empezaron, o peor, porque ellos empezaron ásperos y se volvieron inhóspitos. Ahora, si empiezan ásperos y todos nos ponemos de acuerdo en ver cómo podemos resolver esa situación, probablemente no todos queden ásperos al final. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de militar la docencia? Todo en el marco de lo que habíamos visto de Gabriela Dicker y de Adriana Puigros, ¿no? De que la educación es un acto político. Entonces, vamos a buscar que nuestros alumnos sean conscientes de sí mismos, de sus necesidades y de sus derechos. En ese sentido es política la educación, no partidaria. Me refiero a ser conscientes de que somos parte de una polis, ¿no? Y de un conjunto, y esos individuos no están aislados, necesitan de esa polis, necesitan de esa comunidad, son una pieza dentro de esa comunidad y esa comunidad requiere del aporte de todos. En ese sentido me refiero, ¿sí? No piensen en partidarios, sino en cuestión política intrínseca, filosóficamente hablando de política. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos decir que no nos interesa la política y no nos podemos desentender de esas vivencias. Nosotros tenemos que ser parte de la política educativa de la escuela, tenemos que ser parte porque nosotros vamos a aplicar las políticas en el aula. Nosotros somos los instrumentos de esa ley de educación sexual integral, de esa ley de democratización del saber. Nosotros somos los instrumentos, los aplicamos, tenemos que ser parte integrante y activa. Y ser parte integrante y activa de la vida escolar. Hay un centro estudiante, no me voy a hacer nunca cargo de ver qué pasa ahí. Hay un acuerdo de convivencia, y si el acuerdo de convivencia dice que hay que hacer A, y yo, que no me importa un carajo, hago Z, estoy generando un ruido en el proyecto institucional, estoy generando un ruido que favorece a lo inhóspito del lugar. ¿Se entiende? Por eso digo, me tengo que involucrar y ser parte y tener un rol activo en esos acuerdos de convivencia y en esos proyectos institucionales. ¿Se entiende? En base a eso, nosotros vamos a ir construyendo ese espacio de aprendizaje, donde la tríada didáctica, docente, saber, alumno, va a tener un sentido. Si no, no tiene sentido. No se puede vivir en ese entorno inhóspito. Hay que resolver primero eso, ¿no? Y bueno, y de ahí hay que ver cuáles son los recursos de los que nos podemos hacer cargo para poder abordar, ¿no? Ese aula a la que llegamos nuevos, al donde aterrizamos en un espacio que no es nuestro. Por ahí a veces siempre es interesante el laboratorio, porque cuando nosotros llevamos a los pibes al laboratorio, son ellos los que visitan nuestra casa. Si no, somos siempre nosotros los que visitamos la casa de ellos. Ellos son dueños y señores del aula. Entonces, ustedes lo primero que hay que hacer es apropiarse del aula. Ellos tienen que sentir que nosotros somos los dueños del aula cuando llegamos a la clase.
que ellos, no que son ellos los dueños y nos están dejando entrar de buenos nomás que son, porque si no siempre estamos de prestado. No podemos estar de prestado si vamos a ejercer el liderazgo ahí. Tenemos que ser nosotros, el aula es nuestra, entramos y el aula es nuestra. Y si nos cuesta, por ahí los podemos llevar a un ámbito donde sí nos sentimos seguros, donde seguro es nuestro y ellos vienen de visita, donde ellos no están todo el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo el laboratorio, o un ámbito que nosotros construyamos como un laboratorio. Y entonces dar señales claras de que ese espacio es nuestro y somos los líderes ahí. Y ellos vienen y nosotros los invitamos a nuestra casa. Entonces ahí bajan el copete también y cambia la disposición, ¿no? Siempre cuando uno establece un juego con otro, piensen en un juego de ping-pong, un juego de tenis. El quilombo se sostiene mientras yo devuelvo la pelotita. Si yo me corro del lugar y la pelotita pasa de largo, no sé, se rompió el juego, se rompió esa dinámica de dominados y dominación, ¿se entiende? Tengo que encontrarle la vuelta para correrme del lugar y generar otras cosas para que haya respuestas nuevas. ¿Qué cosa más que les quería decir? Creo que nada más. Bueno, por suerte no se cortó. Ahora sí, que yo terminé de decirles todos los tips importantes. Hablemos tranquilo porque podemos profundizar, ¿sí? Díganme qué opinan, qué piensan, qué les quedó colgado, qué les parece interesante profundizar, si necesitan algo puntual. Nuestras clases, piensen que el lunes que viene es feriado, pero el otro lunes yo tengo que tomar examen de biología y su enseñanza. De modo tal que en este horario nosotros no vamos a tener clase, pero nuestra clase del lunes pasa al viernes porque es la clase especial con Andrea Abud sobre enseñanza, aprendizaje basado en las personas, enseñanza basada en las personas. Y el lunes tenemos otro invitado, otra clase especial sobre liderazgo. Entonces nosotros vamos a tener 2 clases seguidas, la del lunes 22 de junio la vamos a tener el viernes 26 de junio y vamos a tener clase el lunes 29. En ambas clases vamos a tener invitado especial para trabajar. ¿Sí? Bien, son 2 citas impostergables, re importante que estén todos para aprovechar. Dios quiera que todos los planetas se alineen y la conexión a internet funcione, porque si no me suicido. Pero, bien. Ahora cuéntenme qué opinan y qué me quieren decir de lo que estuvimos hablando hoy. ¿Qué necesitan? Ale, ¿no anda bien el sonido? Te veo haciendo cara. No. Bueno, ¿a quién le funciona que pueda participar o que pueda decir o opinar? ¿Estás hablando, Ale? Está cerrado el micrófono. Tu micrófono está cerrado. No, no sale sonido. No. Qué macana. El viernes andaba tan bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Mica? No sé si se escucha bien. Sí, ahora te escucho.
ahora A mí se me corta todo. sí, te veo, porque de repente te quedas dura y de repente aparece todo acelerado. Bueno, no sé, no quiero que, ay, están... No sé si se logra escuchar bien lo que yo hablo. Ahora sí, Ah, porque ya a mí se me corta y se me van todos de las pantallas. Quedo solamente el que habla. A mí, no sé si era para hablar hoy, porque en un momento se me cortó y salí. Me gustó mucho el documento ese que pasaste, que eran como diapositivas y tenías como varios pensadores sobre la educación y eso, me pareció como que estaba re bueno. Eh, y creo, y también, o sea, hablando, ahora aprovecho que anda un poco bien, eh, de todo lo que hablamos, al menos por ahí, no sé si todos tienen la experiencia en el aula, pero yo creo que todo eso, o sea, lo que vemos por ahí en una serie o en una película, cómo también lo hace uno en la experiencia, porque uno por ahí ve series y dice, ah, tendría que ser así o tendría que ser de otra forma. Y a mí me pasó el año pasado cuando arranqué las clases, era totalmente diferente a lo que veía en una serie, ¿no? Pero uno solo se empieza a ir formando con la marcha, pero creo que al menos a mí me pasa con estas clases así, es como que te adelantan un paso de las cosas que pueden llegar a pasar, como vos decís, esto del director que compraba una cafetera para arreglar todo, ¿no? Y que es muy común, y uno se piensa que en la sala de profes vas a encontrar un montón de ideas y de gente súper dada, y no, y encontrar gente egoísta que no te quieren pasar una actividad de una planificación, que son así, y vos decís, bueno, a veces te toca luchar contra eso. Eh, pero yo creo que cambia la realidad cuando vos decís, cuando vos entras al aula y en cierta forma te adueñás de ese tiempo y de ese lugar, te mostrás como líder, no adueñar sobre los chicos, sino de ese tiempo. Me gustan mucho las clases porque aprendo un montón, aprendo de cosas que no viví y sé que quizás en algún momento voy a vivir, pero nada, me parece interesante. Piensen que no todo el mundo es generoso con lo que hace. Hay mucha gente que es muy insegura. Y hay mucha gente que no está tan formada, que le parece que si comparte esa actividad es como que te está dando algo, pareciera que no lo pudiera mejorar ni generar otra cosa nueva, porque lo cuidan con un celo que no tiene nada que ver con una persona creativa que si te comparte algo que inventó, puede inventar 10 cosas más. No todos los profesores son generosos, no todos funcionan en equipo, hay mucha gente egoísta y hay mucha gente que cuida sus materiales con secreto, con celo, pero también hay de los otros, y uno en la vida se va encontrando y va tomando, va armando grupos justamente con los que tienen más o menos la misma energía que uno, ¿no? La misma onda que uno. Uno se va cruzando en la vida con gente que puede olvidar y con gente que realmente encuentra muchas cosas, vasos comunicantes. Quizás con no todos uno va a ser amigo, pero sí puede ser re buen compañero porque puede construir y compartir. Claramente que el modo en que está diseñada la educación en Argentina complica las cosas porque uno es un profesor taxi que está en 50.000 lados diferentes, un ratito en cada lado,
hasta que uno se asienta y tiene todas sus horas titulares en un lugar, pasa un tiempo largo y entonces pasó. Todas esas cosas atentan con la construcción de una comunidad, de un equipo de docentes, pero uno la va piloteando y le va encontrando con el tiempo, va encontrando con quiénes compartir, con quiénes construir. Siempre uno puede compartir y construir y dos cabezas piensan más que una y tres más que dos y cinco más que, ¿sí? Como en el profesorado a mí me pasa que yo tiro una idea y siempre son los mismos, pero esos mismos que agarran esa idea, que ya ustedes saben quiénes son, porque lo intuyen o lo ven en los equipos que armamos, en las jornadas de enseñanza, la gente, los otros profesores que se prenden, que van, que participan, que dicen querer funcionar. Esa gente es la gente que finalmente uno se va quedando y con la que va construyendo y construyendo cada vez más cosas más lindas y uno más aprende. Cuanto uno más se involucra, más aprende, y cuanto más aprende, más seguro está, y más fortalezas construye, y menos debilidades tiene, y más oportunidades genera, ¿sí? Pensando en la matriz FODA que hablábamos al principio. Es todo un proceso de aprendizaje, uno nunca sabe todo, y nunca nadie nació sabiendo, y es todo un proceso de aprendizaje y de construcción que lleva la vida entera, ¿no? Siempre uno, pero si uno tiene la humildad de reconocer que uno está aprendiendo siempre y que en eso no se juega su autoridad, digamos. Yo no tengo ningún problema en reconocer aquellas cosas que no sé y en pedir ayuda. No va ahí mi autoridad como docente, está en otro lado la autoridad de un docente, ¿no? Y bueno, todo eso se va construyendo con el tiempo y con el esfuerzo cotidiano y con la gente que vale la pena construir, ¿sí? Creo que ahí también está el enriquecimiento de uno. El tener que estar toda tu vida aprender. Porque nunca hay personas que saben que vos no sabés y vas formando redes, Claro. haciendo redes para el aprendizaje. Si no, Todo no el hay otra tiempo, manera. todo el tiempo formando redes. O sea, yo a full creo en el pensamiento vygotsquiano acerca de la educación, ¿no? Para uno mismo también, no solamente para los alumnos. Uno construye en comunidad y aún en la comunidad de los alumnos. No es lo mismo una clase en el profesorado, digo, no es lo mismo construir una clase con un grupo de alumnos que tiene ganas en el terciario que con un grupo de alumnos que pretende zafar y sacar el 4 y aprobar. Puede uno ser el mismo profesor, pero son completamente distintas las clases. Y esas dinámicas son siempre diferentes. ¿Sí? ¿Algo más que quieran compartir? A pesar de que el día ha sido inhóspito respecto de las comunicaciones, esta es una amenaza de este sistema de educación, ¿no? Que todo depende de cómo sea la conexión a internet del día. Es muy triste. Además del hecho de que uno, o sea, a mí me encantan las clases presenciales y considero que la interacción en el aula es fundamental, pero encima de todo, uno dice, bueno, si anduvieran bien la conexión a internet, más o menos la piloteamos, pero encima de que las tengo que ver así por pantalla, que los tengo que ver de lejos, encima no anda bien internet, es un espanto. Bueno, si les parece, damos por finalizada este encuentro. Nos vemos todos el 26 en el
proceso quizás les suba algo de material para avanzar o para cerrar algunas cosas, porque como me quedé colgando, tengo que revisar el Classroom para ver cuáles fueron todas los últimos materiales que estuvieron viendo, para ver si les hago hacer hincapié en algo para los encuentros que tendremos con los invitados, y para repasar y estar preparados para el espacio de preguntas, ¿no? Que no sea solamente una cosa pasiva. Si tenemos suerte que anda la conexión a internet, podemos preguntar. Bueno, les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por el esfuerzo que están poniendo. Chao, nos vemos. Gracias a todos, Freddy. Un beso. Besote.